participación de muchos hermanos en la dirección, los jóvenes no se diga. Ellos han estado con tiempo, los que dirigen mandan los himnos que se van a proyectar, y hay una preparación. Claro, nos falta más, nos falta avanzar un poquito más, pero creo que poco a poco, con la ayuda de Dios, se va a ir orquestando bien el grupo de alabanza. Gracias por hermano Loreto, que viene y nos apoya también, y los muchachos ahí van poco a poco. Esperemos que más adelante esta banca, donde estuvo Prisi aquí, se llene también, ¿por qué no decirlo, verdad? Y todo con un propósito: alabar, glorificar al único que lo merece, y es nuestro Dios, hermanos. Así de que oren mucho por los que están al frente, los que están en la alabanza, en la dirección. Por favor, hermanos, necesitamos mucho de sus oraciones. Entonces, pues vamos a empezar en esta mañana el estudio de la palabra del Señor, y les voy a invitar para que tomen sus Biblias y busquen la carta a los Romanos, ya que ahí vamos a tener primeramente el texto que vamos a analizar, y también pues vamos a compartir ya en su momento, ¿verdad? Esta carta a los Romanos es un engranaje precioso de toda la escritura, doctrinalmente hablando. Un tiempo lo estuvimos aprendiendo, nos llevó cerca de 2 años tal vez, y creo que no pudimos extraer mucho todavía de esa carta porque es muy amplia. Es la palabra de Dios, hermanos, muy, muy amplia, pero qué bueno que nos dimos a la tarea de estudiarlo ese tiempo, y tendríamos que volverlo a estudiar una vez más. En el capítulo 11, hermanos, Romanos capítulo 11, si son tan amables, el versículo que vamos a repetir un par de veces, digo, con la intención de que esto se nos quede un poquito, y después a analizarlo, pues, en parte, ¿no? Romanos capítulo 11, versículo 29. Les doy un tiempo para que lo ubiquen, por favor. Y vamos a dejar que Dios en esta mañana nos hable a través de su palabra, desde luego, y también por la dirección de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos 11, 29. Lo repetimos un par de veces, hermanos. Empezamos. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Una vez más y última. Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones. Bien, ese es el versículo de memoria. Y como les decía en otras ocasiones, la Biblia se centra en un grupo de personas que son el pueblo de Israel principalmente, y de ahí a todos los demás, a los gentiles. Y este capítulo pues tiene que ver precisamente con el pueblo de Israel. Entonces, sabemos que Dios escogió a este pueblo con un propósito, y en ese propósito también nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Y aquí, hermanos, solo para enfatizar el versículo, dice el verso 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. Déjenme contextualizar mejor desde el 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y recordemos que esto se hizo patente en la persona de Cristo nuestro Salvador. Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Cuando Dios hace una promesa, la cumple. Y Dios le prometió a Abraham que iba a hacer de él una multitud, iba a ser una familia numerosa. Por eso Abraham, anteriormente, Abraham sin H, era padre enaltecido. Y después Abraham con H, padre de multitudes. Entonces, ¿se cumplió, hermanos? Claro que sí.
de ahí del pueblo de Israel. Todo emana de ahí. Recuerden lo que dice la carta a los romanos, ¿por qué no me avergüenzo? Sí, del Evangelio. ¿Por qué? Pero la cita se me fue, hermanos, disculpen. Romanos 1:16, gracias, hermanas. Son versículos que son de los que más acostumbramos, pero llega un momento en que se nos borra la cita, ¿verdad? Yo creo que ya a partir de cierta edad hay algunos problemas. De Romanos capítulo 1:16, y el apóstol Pablo dice ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó, dice la Biblia, al tercer día conforme a de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice el mismo versículo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y luego dice, al judío primeramente, o sea, primeramente es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal precisamente se dirigía al pueblo de Israel, al pueblo a los judíos, y en ocasiones el Señor miraba a Jerusalén y lo miraba y contemplaba y decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Más adelante vemos que el apóstol Pablo precisamente fue, la palabra apóstol significa enviado, y él fue enviado a los gentiles. Y ahora todos podemos participar de esta salvación tan preciosa por medio de Cristo, nuestro Salvador. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y el versículo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Para cerrar el contexto, termino hasta el 36. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Misericordia, una definición es misericordio, es amor a la miseria humana, es una de las definiciones, tal vez existan otras, ¿verdad? Pero Dios ha tenido misericordia del pueblo de Israel, pero también Dios ha tenido misericordia de usted y de un servidor. Hermanos, sin Cristo, ¿dónde estaríamos ahorita? ¿Qué estaríamos haciendo ahorita? Hoy, precisamente, hoy, domingo 24 de marzo de este año, 2024. ¿Dónde estaríamos sin Cristo? ¿Te gusta pensar? ¿Te gusta imaginar un poquito? Qué diferente, ¿verdad? Pero ahora en Cristo decidimos estar en el mejor lugar. En este lugar, en esta iglesia bautista, Jesús es el camino, que Dios en su pensamiento, en su corazón, ya tenía de alguna manera contemplado este lugar, en donde gracias a Él, hermanos, podemos reunirnos libremente, abiertamente, cantar al Señor y sentarnos ahí cada uno de nosotros para abrir las Escrituras y comprobar lo que Dios nos dice. Miércoles, domingo. Es una bendición estar aquí, hermanos. Yo no sé cuántos en esta mañana vienen con la intención de que Dios les hable a su corazón. Qué bueno, hermanos, que así sea. Nadie ahorita de los que estamos aquí sabe todas las cosas, ¿verdad? Algún teólogo, bueno, pues se supone que todos estudiamos la Biblia y de ahí que todos deberíamos de ser teólogos. ¿Por qué? Porque estamos estudiando la palabra de Dios. Pero pues tampoco, ¿verdad, hermanos? No somos eruditos en muchas cosas, no sabemos el hebreo, el griego y el arameo, y el latín pues tampoco. Pero sabemos el castellano y sabemos por medio de esta versión Reina Valera 1960 lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Y cómo Dios puede cambiar a partir de la salvación a una persona. Porque primeramente es la salvación. Y de ahí en adelante, hermanos, ver que Dios es un Dios misericordioso, es un Dios bueno,
Es un Dios soberano y por eso estamos aquí reunidos en su bendito nombre. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, dice el versículo 32. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Lean el 36, hermanos, con convicción. ¿Qué dice? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así sea, dice la palabra de Dios. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice Colosenses 1:15, hablando de la persona del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Qué más dice? A ver, vamos a ver, hermano, no quiero quitar. Colosenses 1:15, por favor, vámonos ahí a la escritura, porque es bien importante que comprobemos lo que dice la palabra de Dios. A lo mejor ya lo saben muchos, o lo sabemos, pero se nos olvidan de repente. Dice el versículo 15, ¿ya estamos ahí? Vamos a ver, hermanos, leamos con convicción. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Participen, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dice la palabra de Dios, tenga la preeminencia. En Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. De Él estamos hablando, hermanos, el autor y consumador de la fe. Y regresando ahí a la carta a los romanos, dice el versículo, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La palabra irrevocable quiere decir que no se puede anular. No hay marcha atrás. Dice que es irrevocable, no se puede anular. Una vez que Dios manda, Dios dice, no se puede dar marcha atrás. Dios prometió salvación por medio de su pueblo, amén, y lo cumplió y lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y no solamente eso, hermanos, sino primero hay que hablar de ese llamamiento específico que es el llamado a la salvación. El título de esta enseñanza, que tal vez no vamos a terminar, pero les anticipo, se llama el llamado, valga la redundancia, el llamado de Dios. Es lo que vamos a estar estudiando. El llamado de Dios. Gracias a Dios por el hermano Francisco. No esperaba verlo, pero me da mucho gusto verlo. Yo le decía, hermano, descanse, quédese, tiene, no iba a decir la excusa, no. Tiene la oportunidad, la bendición de oír la transmisión ahí en su casa. No venga, qué difícil, ¿verdad? Decirles esto. No venga a la iglesia. Pero se entiende, ya que el miércoles aquí nuestro hermano, el miércoles estaba apenas empezando el tema, el mensaje, y ahí se empezó a sentir mal nuestro hermano Francisco. Pero es un encuentro de emociones sin duda para la familia, para Daniel, que se movió rápido, y de veras que en esos momentos hay un flujo de pensamientos, de muchas cosas, desde luego la preocupación, porque somos una familia en Cristo Jesús. Si un miembro se goza, nos gozamos, pero si un miembro se duele, nos duele también, hermanos. Y yo pensaba, nuestro hermano, en un culto de predicación, o sea, hace el esfuerzo de venir, no importan las circunstancias, está oyendo la palabra de Dios, y ahí es donde se pone mal. Digo,
¿cómo es el Señor, verdad? Qué bueno sería que todos tuviéramos ese pensamiento de que no importan las circunstancias, yo voy a ir a la casa de mi Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo digo, yo me quedé pensando, si un día el Señor a mí me llama a su presencia, que sea precisamente sirviéndole o escuchando su palabra. Pero bendito Dios que nuestro hermano lo atendieron y aquí está con nosotros. Dios lo bendiga, hermano Francisco. Y me acordé porque lo que mencionó a continuación es de, estando ahí en el hospital, la hermana Luz se acordará de la señora doña Marta, que uno de los propósitos de ir a un hospital, hermanos, pues también es ver la necesidad que tienen las personas. Y su principal necesidad sí es evidentemente la salud, porque están en un hospital. Pero la principal necesidad de todo ser humano es espiritual. Necesitan oír el Evangelio. Y ojalá que avancemos en esa área de ir a los hospitales. En esta ocasión estábamos por causa del hermano Francisco y ahí estaba una señora y pues la hermana Luz, ¿verdad? Inmediatamente buscando la forma de llevarle a los pies de Cristo. Pero bien difícil la señora, bien dura. Tenía mucha facilidad de palabra, decía muchas cosas. Y la hermana lo intentó, vi que lo intentó. Y yo dije, bueno, pues ahí voy al quite también. No, hermano, muy, muy dura la señora, ¿verdad? Con muchos argumentos, se desviaba de lo más importante. Y eso que la hermana le decía, quiere orar para aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y aún así, después de explicarle, hermanos, no quería. Bueno, eso nos habla de que, pues de Dios son los tiempos, sin duda. Pero también de un corazón que a veces está muy duro, por lo que sea, ¿verdad? Y ella mencionaba, entre otras cosas, que Jesús no es Dios. Porque lo vio en una película. Porque en la película dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y bueno, tenemos que ser muy respetuosos de las personas, porque tal vez así estábamos nosotros. Nosotros no teníamos ese conocimiento que ahorita, bendito Dios, y por su gracia y su misericordia, tenemos. Y desde luego no somos jueces de nadie. Pero en amor y con mucho respeto ya les pude explicar yo y le dije, mire, la Biblia dice que Jesús es Dios, porque tiene los mismos atributos naturales y morales. Él es Dios. Él es 100% hombre y 100% Dios. Y de ahí ya le pudimos hablar más del Evangelio con mucho cuidado, pero al final la señora no quiso, ¿verdad? El llamado de Dios, hermanos, es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Hace algunos años, bueno, eso fue en el 2003, cuando Dios nos permitió salir del Instituto Bíblico, ya hace algunos añitos, en el 2003, ¿verdad? Fue la graduación. Entonces, y recuerdo que uno de nuestros maestros, no digo el nombre, pero nos contaba que entró un muchacho al Instituto Bíblico y ese muchacho no se le quedaba absolutamente nada. Era un muchacho que además no ponía de su parte, era distraído, no cumplía con las tareas, era un caos, ¿verdad? Y eso ponía en jaque a los maestros. Y entonces ya uno de ellos más serio le dice, oye, ¿por qué entraste al Instituto Bíblico? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo de que, digo, es que no das una? Entonces ya este muchacho dijo, es que, pues fíjese, pastor, de que yo estaba en el campo, porque él era de allá de un lugar donde siembran, así como Watley. Yo estaba en el campo sembrando y de repente volteé a ver las nubes, se ven preciosas allá en Watley, las nubes. Y vi que en las nubes se formaron dos letras, S, C. Entonces dije yo, eso quiere decir sigue a Cristo. Y por eso entré al Instituto Bíblico, porque vi sigue a Cristo. Y el pastor le dice, no hombre, no era sigue a Cristo, era siembra camotes, ¿verdad? Porque no eres, o sea, la verdad estás aquí en este lugar, pero no estás avanzando, ¿verdad? Hay veces que nos equivocamos, nos guiamos muchas veces por los sentimientos que por el razonamiento. Y en ese sentido, los sentimientos, hermanos, o las emociones, nos llevan a tomar innumerables ocasiones, nos llevan a tomar
decisiones y que éstas con el tiempo resultan un verdadero fracaso. ¿Sí? Y si hablamos de decisiones, nuestra vida, no sé si se han dado cuenta, pero nuestra vida se va forjando a base de decisiones. En esta vida todo es por medio de decisiones, ¿sí o no, hermanos? Por ejemplo, ahorita tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué ropa se van a poner? ¿Qué corbata se van a poner? Bueno, en el caso de los que nos toca estar aquí al frente, pues ahí andamos buscando una ropa adecuada. Eso es una decisión, hermanos. Pero esa es una decisión que no trasciende, que no es trascendental, no trasciende. Al final es una decisión, ¿sí? Pero no trasciende. Hay otras decisiones que sí son más trascendentes que otras. Por ejemplo, la ropa, ya vimos una. ¿Qué voy a estudiar? ¿Será una decisión importante para los jóvenes? El que analicen, piensen qué van a estudiar. Yo creo que sí es una buena decisión. Y dicho sea de paso, las cosas de Dios no están peleadas con el estudio secular. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque hay quienes tal vez opinen diferente y digan, no tiene caso que se preparen secularmente hablando los jóvenes. Que sencillamente se vayan a un instituto bíblico, se permeen de lo que la Biblia dice y adelante. Es bueno, hermanos, el instituto bíblico, lo recomiendo porque pudimos entrar y egresar de un instituto bíblico. Pero quiero decirles que no es todo el instituto para desarrollar el carácter cristiano y mucho menos los ministerios que más adelante se mencionan. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Ayuda? Sí, ayuda, ¿verdad? Pero sí, el estudio secular, hermanos, puede abrirles puertas a nuestros jóvenes. Es como una base secular que les va a ampliar un horizonte más adelante y les va a redituar en muchas cosas favorables, hermanos. El estudio no es malo. Ha habido jóvenes que dicen, yo dejé todo por servir al Señor. Qué bueno, porque sí hay un costo. Sí, algunos hemos dejado trabajos importantes por servir al Señor y está bien, pero no es el común denominador, hermanos, entiéndase. No es que todos vayan a dejar sus carreras profesionales, no es que todos vayan a dejar sus trabajos, o sí, hermanos. No. Hay llamamientos específicos, pero tenemos que ponerle más razonamiento que emoción. Las emociones son importantes, pero no deben de ser lo más importante, porque cuando las emociones están acá, pues decimos, caray, pues hay un desbalance. Y de repente las emociones están abajo y están arriba y así están. O sea, no podemos confiar en nuestras emociones, hermanos. Y lamentablemente hay muchos que confían en ello, en sus emociones. ¿Qué voy a estudiar? Otra pregunta. A ver si la atinan, hermanos, para que despierten, que no les dé el mal del puerco ni del jabalí. El mal del jabalí es el más agresivo, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes luchan con el sueñito. Yo también, cuando me toca estar ahí, insisto, mi voz no me ayuda nada. Yo creo que si me ponen ahí a un lado de, ¿cómo se llama aquel cuate que duerme? Sí van, hermanos, no se hagan. ¿Ya dijeron? Ok, ese, el que dice, duérmase. Sabroso. No, los arrullo de plano. No, hermanos, ahí por favor atentos. Otra decisión importante, a ver, participen, que trasciende. Ya dijimos una, ¿qué voy a estudiar? Otra. ¿Oyeron? ¿Con quién me voy a casar? ¿Será importante esa decisión? Creo que es una de las más importantes que una persona puede tomar. Claro, sabemos que hay personas que sencillamente dicen, yo no piensa en eso porque sencillamente no es para eso y está bien. Como la hermana Luisa Webb, que todavía gracias a Dios está con nosotros, una hermana misionera que pudo invertir toda su vida, toda su juventud, todas sus fuerzas al servicio de Dios y ha tenido mucha familia espiritual.
Tanto que hizo un libro de ahí de una docena de hijos, más que una docena, algo así se llama el libro de la hermana Luisa Webb, en donde espiritualmente pudo tener mucha familia. Y imagínense qué bendición para la hermana poder andar en muchos lugares predicando, llevando la palabra de Dios. Y en sus pensamientos no, creo que no estaba el casarse, y está bien. Pero la Biblia dice que es mejor casarse. O sea, porque Pablo dice que a los jóvenes dice que mejor les conviene que ¿qué? Que se casen. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Ahí dice, ¿por qué es mejor casarse? ¿Que andarse quemando? ¿Sí? Mira, o sea, según lo que... entonces el libro todavía lo tienen ahí los hermanos, ¿verdad? Hermano Vargas. Entonces sería interesante leerlo. Sí, hermanos, dice la Escritura que es el matrimonio, desde luego, está en el pensamiento de Dios. Y una de las decisiones que trascienden en la vida de una persona es precisamente con quién me voy a casar. ¿Será importante, hermanos? ¿Será importante para nuestros jóvenes hoy en día que vean ese eslogan en sus vidas? ¿Con quién me voy a casar? Claro que sí, hermanos. Y más ahorita que la sociedad en la cual estamos viviendo se desmorona a pedazos, en donde para muchos el matrimonio ya no es lo más importante, ya no es funcional. Y de ahí que ustedes han visto, no estoy diciendo nada nuevo, que las leyes se han corrompido de tal manera que han hecho de algo sagrado, algo tan puro y tan precioso como lo es el matrimonio, algo que ya no lo es, permitiendo la unión matrimonial entre hombre y hombre, entre mujer y mujer. Algunos se ofenden, hermanos, cuando mencionamos estas palabras. Es más, creo que las leyes van a apretar un poquito cuando alguien diga algo al respecto. O sea, que tengamos cuidado, porque le llaman como la inclusión. Sí, inclusión de género y todo eso. Que tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Pero hermanos, si la Biblia lo dice, digo, no estamos ofendiendo absolutamente a nadie. Sencillamente, Dios es el soberano y Dios nos dice aquí en su palabra lo que es y lo que no es. Y si alguien tiene dudas, vaya a Romanos capítulo 1, versículo 19. Y ahí vemos cómo el hombre fue gradualmente cayendo en algo que ya no es la voluntad de Dios. Y por eso 3 veces ahí repite esto: Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó, hermanos. Es porque ellos ignoraron las advertencias, ignoraron el plan de Dios, ignoraron sus conceptos y todo. Entonces dicen, ¿yo para qué quiero a Dios? Toman esto y lo hacen a un lado y viven desmedidamente. Entonces Dios dice, adelante. Te voy a entregar, dice, a hacer cosas que no convienen. ¿Saben ustedes dónde vino el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? Mejor conocido como el SIDA. Según se ha mencionado, cómo se propagó esa enfermedad al ser humano fue la enfermedad del siglo XX, si no me equivoco, este problema del SIDA, del VIH, que actualmente no hay cura para esto. Cuando una persona es infectada del VIH, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, esa persona poco a poco y en un promedio, no sé, de 4 o 5 años, su cuerpo se va debilitando paulatinamente. Es decir, no tiene ninguna defensas la persona. Y empiezan las enfermedades como las vías respiratorias. Me tocó ver a un hombre llamado Javier, si no me equivoco, de unos 45, 50 años, en fase terminal del SIDA. Imagínense ustedes, fase terminal. Es un huesito, hermanos, su cuerpo. No tiene defensa. Lo que para mí es un dolor de estómago normal, para él es una diarrea incontrolable. Lo que para mí es estornudar así, para él es aventar borbollones de sangre.
Imagínense ustedes en esa ocasión, en un cuartito allá de una vecindad, allá estaba este varón al cual le fuimos a testificar y tenía una cubeta ahí donde escupía sangre y lleno de moscos ahí su cama. Y ese hombre decía que el SIDA lo contrajo en Estados Unidos. Y de allá su pareja murió y llegó y contagió a su otra pareja y murió también. Imagínense. Entonces una persona cuando muere, no muere de SIDA, muere por una enfermedad, porque no tiene ninguna defensas su cuerpo. Y se dice que esa enfermedad provino de un mono. Es decir, un varón se ayuntó con un animal. Cosas que Dios aborrece, abomina. Se ayuntó a eso se le llama zoofilia. Personas que tienen relaciones sexuales con animales. Y los animales en sus instintos, ¿sí? Pueden aparearse entre ellos sin ningún problema, porque son animales, ¿sí? Hay veces que usted va en la calle y de repente ve a dos perros ahí. Y luego la expresión de muchos, ¿verdad? ¡Ay, qué perros tan cochinos! Pues ellos no tienen conciencia, ellos se basan más en sus instintos, ¿verdad que sí? Y entre ellos, digamos, no hay ningún problema porque son animales, pero cuando se rompen las cosas naturales, dice, dejando el uso natural contra natura, ¿sí? Se encendieron en sus lascivias, dice la palabra de Dios. O sea, ya no es natural eso. Hay personas que todavía en su mente tienen tantos problemas que aún han practicado sexo con cadáveres. No me acuerdo cómo se le llama eso. Pero, ¿cómo? Necrofilia, gracias, Héctor. Imagínense, o sea, no estoy mintiendo. Es algo real. Es la perversión del ser humano que lo lleva a una decadencia. Y una vez que una persona se ayunta con un animal, como fue el caso del mono, ¿qué creen? De ahí en adelante vas con otra persona y de ahí vas con... Ahorita las ETS están por encima de las estadísticas de enfermedades de transmisión sexual, ETS. Y muchos jóvenes ahorita están teniendo problemas con esto. Muchos jóvenes. Y quiero poner el dedo en la llaga. Jóvenes cristianos también. Ustedes dicen, no, hermano, no puedes. Chécalo, mi vida. Mi vida es para ti, para ustedes no. Déjenme corregirlo ahí. Bórrenlo, por favor. Chécalo, mi cielo. Bueno, hermano, sirve que algunos ya se estaban así como que yendo de ladito y ya se enderezaron un poquito. Chéquenlo, hermanos, chéquenlo para que vean. O sea, no estoy mintiendo, no estoy diciendo nada fuera de lo que hemos estado viendo según las estadísticas, según la misma sociedad. Hermanos, me ha tocado ver niños de 10 años en la primaria hablando de sexualidad. No les corresponde hablar esos temas. Y más en el sentido en que lo hacen, ¿eh? O sea, si vamos a hablarles de sexualidad, hermanos, miren, aquí tenemos un tesoro precioso que es la palabra de Dios, sin rayar en lo obsceno ni en lo morboso. De aquí usted puede darle instrucciones a sus hijos de qué es la sexualidad. La sexualidad es una bendición porque Dios la creó, pero en sus parámetros, en sus principios, no fuera de ahí. Pero si usted deja que alguien más les hable de sexualidad a sus hijos, como lo hemos visto que en los libros de texto, como lo hemos visto, suéltale el celular al muchacho, suéltaselo. Atestado está este asunto de pornografía, ¿sí o no, hermanos? Y está a un solo clic de cualquier persona. ¿Y de qué forma les van a enseñar la sexualidad? Imagínense ustedes, hermanos, de una forma grotesca, aberrante, abrupta. Y por eso se dice que el SIDA se fue distribuyendo de esa forma. Me acuerdo que las noticias ya no daban abasto, hermanos, de parar, que no han podido parar esta situación, esta y otras enfermedades, y llegaron al punto de mandar comerciales que decían, hazlo solo con tu pareja. ¿Se acuerdan, hermanos?
O sea, no estoy mintiendo, simplemente estoy haciendo una remembranza de lo que ha estado pasando. Pero ahorita, hermanos, no solamente es el SIDA, hay cantidad de problemas derivadas por no tener una buena orientación sexual. Por eso es importante, ¿con quién se van a casar nuestros jóvenes? Sí, es importante. Muy importante. Esa decisión trasciende, hermanos, trasciende. No es tan solo decir, es una corbata. Tal vez ustedes critiquen mi corbata, algunos digan qué bonita, algunos digan qué fea, pero no importa, no importa. No trasciende, pero las otras decisiones sí trascienden. Y es ahí donde se van a lamentar por el resto de sus vidas. Tengamos mucho cuidado. Esas decisiones que tomamos de una manera deliberada y a causa de la emoción no nos van a llevar a un resultado favorable, sino a un resultado lamentable. Decisiones que tomamos de una manera deliberada, hermanos, por las emociones, ¿verdad? Muchas veces, si hablamos del llamado de Dios, eso pasa también. El llamado de Dios. He conocido, no sé si ustedes, hermanos, también, he conocido yo cantidad de personas que en cuanto a las cosas de Dios se refiere, muchos se conducen por emoción o sentimientos. Cantidad de personas que en lo que a Dios se refiere se conducen por las emociones. ¿Ustedes conocen a alguien así? A aquellas personas que a menudo dicen, sentí muy bonito. ¿Sí han escuchado esto? Ahora, yo no, acomodemos las cosas en su lugar. Hay veces que se valen algunas expresiones sin abusar de ellas, ¿se entiende? Porque somos seres humanos y tenemos muchos sentimientos. La risa es un sentimiento, pero el coraje también. Entonces, en ese término, pues sí nos ha tocado expresarnos, sentí muy bonito, ¿verdad? Es como cuando los hijos obedecen. Cuando no necesitas decirles absolutamente nada y solitos hacen el aseo de su cuarto. Y dice, sentí muy. O cuando te da tu lugar, o entre otros, y expresamos, sentí muy bonito. Y está bien, hermanos, está bien. Digamos que es una manera de relacionarnos. Pero hay quienes de ahí se brincan al otro extremo. Y dicen, es que sentí muy bonito. En el culto de hoy, en la mañana de hoy, sentí muy bonito. Sí, pues estaba dormido. Sentí muy bonito. Y luego, hoy no sentí nada, como que el Espíritu de Dios no se movió. Algunos por ahí pueden decir, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aquí sí se siente el Espíritu. Algunos dicen. Y llegó el hermano del violín, precioso, se oyó la música, ¿verdad? Imagínense. Pero hay quienes, recuerdo que hace mucho, ¿verdad? Tratábamos de discipular a una hermana que venía con un trasfondo carismático y era bien difícil para ella. Llegaba a estas reuniones y literalmente se la pasaba dormidita, porque ya estaba muy, pero muy acostumbrada al estrépito, al ruido, a la batería, a las luces, al sonido, a que el pastor haga circo, maroma y teatro. Estaban acostumbrados. Y hermanos, yo creo que sí, si me pongo a hacer unas marometas aquí, todos despiertos. A ver en cuándo me pego por ahí. O sea, todos despiertos ahí. Y si les aviento rayos láser, pues hasta les quemo los ojos. Y, o sea, todas esas cosas es por emoción, sensacionalismo, show. Y pobrecita, ella no aguantaba una predicación, no aguantaba ni el devocional personal, hermanos. Íbamos Dulce y yo y le hablábamos de las Escrituras y no tardábamos ni 10 minutos y ya estaba bien dormidita. Y ya no hallaban ni qué hacer, si digo, te discipulo a ti o qué, Dulce. Porque ya no hallaban, de veras, me sentía muy incómodo. Decía, Señor, ayúdame, digo, dame una voz fuerte, dame una voz de trueno que los... Pero dije, esta es mi voz, Señor, y te lo agradezco mucho. O sea, si tú no haces la obra, yo no la voy a hacer. Dice la Biblia que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Entonces, hay personas que dicen, no, hoy no siento nada. Hoy sí siento ganas de cantar. ¿Sí han oído esto? Hoy sí siento ganas de cantar. Y hasta cantas y fuerte y órale. Y de repente, hoy no siento ganas de cantar.
Entonces esto nos lleva a pensar que son las emociones las que rigen la conducta de las personas muchas veces. La Biblia dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. O sea, Dios nos lleva una y otra vez a escudriñar las Escrituras, a que comprobemos las cosas, a que pongamos todo el sentido a lo que se nos está diciendo por medio de la palabra de Dios. Y aquí estamos hablando de un llamado de parte de Dios. No se trata de emociones, no se trata de sentimientos, hermanos. No es de que tengas ganas de cantar. Oh, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Sí han oído esto? ¿Pero por qué no tienes ganas de ir a la iglesia? Ay, es que siempre van a decir lo mismo. Y excusas nunca van a faltar, hermanos. Pero ¿qué tal un concierto? ¿Qué tal un espectáculo de fútbol? ¿Verdad que ella cambia? Mira, hermano, te puedes pasar sin temor a equivocarme. Si hay un partido entre los equipos locales, supóngase que hoy, domingo 24, es juego del equipo local, en pleno horario de escuela dominical. Dime si o no es una tentación de no venir aquí. ¿No, hermanos? ¿No es una tentación? Porque ¿qué es más atractivo? Digo, si francamente hablamos. Pues desde luego, para muchos, no, y no solamente las 2 horas del partido, ¿sí dura 2 horas? 2 horas, sino los comentarios antes y durante y después te los puedes chutar todos al hilo. ¿Sí? Y al final no se hace ni uno ni otro. Y ahí estamos con la emoción, la euforia, todos ahí. ¿Y la iglesia del Señor? Bien, gracias. Tal vez cuando sienta ganas, el próximo domingo, si es que no ponen otro juego, ahí los veré a los hermanos. O que me vean mínimo. Entonces, hermanos, no deben de ser las emociones. Y a veces en el llamado de Dios pasa esto. Para hablar del llamado de Dios tendríamos que considerar varios aspectos, hermanos, que por el tiempo vamos a analizar solamente algunas cosas. Debemos de considerar que ciertamente Dios hace llamados, es decir, Dios llama. ¿Cuántos estarán de acuerdo con esto? Dios siempre llama, Dios hace llamados. Por eso esos llamados tenemos que analizarlos a la luz de su misma palabra para que podamos distinguir si esos llamados, distinguirlos y así entonces poder tomar la mejor decisión. Acuérdense, las decisiones. ¿Ya están pensando qué van a comer? Esa es una decisión. ¿Sí? Por eso algunos ya quieren que se acabe la hora de enseñanza. Aguanten, hermanos, aguanten tantito, ¿verdad? Por eso tengamos mucho cuidado con algunos lugares donde ya se ha perdido no solamente la reverencia, aunque la reverencia debe estar siempre. A veces decimos, por reverencia a la palabra de Dios, pónganse de pie. Sí lo hemos hecho, ¿se acuerdan? Por reverencia a la palabra de Dios. Hermanos, la reverencia debe ser dentro y fuera de la iglesia. Es una actitud constante. Y con todo respeto, los que dirigen, cuidemos estas expresiones. Porque si yo no me puedo parar por algún problema físico, entonces soy irreverente. Igual para la oración. O sea, yo puedo orar sentado o acostado. En el hospital yo no me podía mover, entonces todos somos irreverentes. O sea, no, hermanos, no. Cuidado con las expresiones. Se les invita a los que quieran, a los que gusten, pero no por irreverencia. La reverencia debe estar en todos los aspectos de nuestra vida, dentro y fuera de la iglesia. Pero en muchos lugares se ha perdido el respeto, ¿sí? Y se han infiltrado cantidad de programas carismáticos en las iglesias para evitar precisamente lo que a veces vemos aquí. Porque los que estamos acá al frente podemos ver sus rostros, ¿sí? Podemos ver si están atentos, podemos ver si ya les ganó el sueño, podemos ver todo, hermanos. O sea, digo, acá se ve todo. Ojalá hubiera una pantalla otra vez, las pantallas, una pantalla para que se vean ustedes ahí. Y pilas, así luego cuando vean que se están durmiendo. Pero no hace falta, creo que ya estamos curados de eso. Me acuerdo que el hermano Oscar me decía, Manolo, porque para mí era muy difícil de veras que se durmieran. Pero dice el hermano Oscar, mira Manolo, hay hermanos que trabajan de noche, ¿verdad que sí? Hay hermanos que toman medicamento controlado.
Hay hermanos que trabajaron mucho un día anterior. Hay quienes están enfermos. Y me empezó a dar una lista, ¿verdad? Y dije, pues sí es cierto. O sea, ¿qué conflicto tengo aquí en mi mente? ¿Verdad? Mejor ronquen, hermanos. Ronquen bien. ¿Verdad? Yo como quiera voy a terminar el tiempo que me conceden, ¿verdad? Y que el Señor, tal vez, aunque sea una sola persona, por esa persona vamos a seguir adelante, ¿verdad? Entonces, hablando del llamado de Dios, cabe mencionar, hermanos, que nuestro Dios es un Dios de orden, amén. Él es un Dios de orden y que muchas veces, ¿sí?, quienes ponen el desorden, ¿quién cree que son? Nosotros mismos. Dios es un Dios de orden, dice su palabra, pero los que ponen el desorden somos precisamente nosotros mismos. Les voy a pedir que por favor busquen el Salmo 100, si me ayudan a leerlo. Si son tan amables. Está cortito, léanlo todos al unísono cuando lo tengan, hermano. ¿Ya lo tienen? Ok, a una sola voz. Dice así, adelante. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué precioso salmo, hermanos. Nos dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Y luego dice, venid ante su presencia, porque Él está aquí con nosotros con regocijo. Claro, es en el equilibrio de las cosas, hermanos. El equilibrio me dice que ni muy allá, ni muy acá. Ese es el punto de quiebre de muchas personas, de muchos cristianos, que para estar activos necesitan una música muy guapachosa, muy pegajosa, muy así, y dice, es que aquí sí se siente. Y otra música, no, como que esa ya me está durmiendo. Hermanos, es el equilibrio, ni muy allá, ni muy acá. Nosotros tenemos gozo porque Cristo vive en nuestro corazón, amén. Y eso hay que demostrarlo. Y obviamente, hermanos, en el contexto, porque ese es otro problema, no contextualizamos muchas veces las cosas. Pensamos que es lo mismo Chana que Juana y no es igual. No es lo mismo, hermanos, es diferente. Todo en esta vida tiene un contexto. Usted puede decir, todas las mujeres son iguales. ¿Y es cierto? Todos los hombres son iguales. Decía un maestro que teníamos en el instituto, porque estaba dando su clase y de repente por ahí se oía la voz angelical de su esposa hablándole fuertemente y le interrumpía la clase y decía, ahorita vengo, todas son iguales, y se iba de esa manera. Pero la realidad es que no es así, hermanos, no todas son iguales, no todos son iguales, no todas las familias son iguales, no todas las iglesias, o sea, el problema tuyo y el mío es que queremos equiparar las cosas al mismo nivel que todos. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Hay que entender el contexto. Y si los que dirigen, imagínense, hermanos, vamos a cantar un himno para honra y gloria del Señor. Grande gozo hay en mi alma hoy. Y empieza, grande gozo hay en mi alma hoy. Silencio. Pues Jesús. ¿Se fijan, hermanos? Pero el otro extremo, hermanos, hay gozo en el Señor. Amén. Ay, joder. Imagínate, y grande gozo, y que suena la batería, y órale, y ¿se fijan, hermanos? Es que muchos ya ni quieren cantar. Sí, porque dice el apóstol Santiago, el que está alegre, cante, ¿sí? Haga oración. Es que es lo que estamos, ¿a quién le estamos cantando, hermanos? ¿Sí? ¿Para qué estamos cantando? Si estás cantando para deleitarte a ti mismo, mira, vete al DIF, y hay bailecitos cada domingo, ahí te pueden invitar a un danzón si tú quieres, y darle vuelo a la hilacha, si tú quieres. Pero si vienes con el propósito de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, hazlo.
porque Él merece toda la adoración y toda alabanza, pero en el justo equilibrio de su bendita palabra, lo que Él dice, como Él quiere. ¿Se fijan? El hilo se rompe de la parte más delgada. Ahí están las emociones, hermanos. Por eso nosotros ponemos el desorden. Hermanos, casi para terminar el tema de introductorio del llamado de Dios, vamos a ver, son varios puntos, pero nomás menciono los puntos. ¿De quién viene el llamado? ¿Quiénes pueden ser llamados? ¿Cuántos tipos de llamados hay o llamamientos hay? Esto es muy interesante. ¿Cómo mantenerse firme ante el llamado? ¿Y cuál es el resultado de no ser llamado? Porque los hay. Entonces, hermanos, solo vamos a ver, no solo en la introducción, sino también de quién viene el llamado. Ahora, más adelante vamos a hablar de los diferentes tipos de llamados, pero entiéndase que el primer llamado que Dios hace a una persona es el llamado a la salvación. Porque si una persona primeramente no entiende lo que es el Evangelio, esa persona no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque primeramente necesita experimentar el nuevo nacimiento, así como aquel hombre llamado Nicodemo. Nicodemo no entendía las cosas que Dios le estaba diciendo, porque era el Señor que hablaba con él, pero después lo entendió. O sea que el primer llamado que Dios hace a la humanidad es el llamado a la salvación, principalmente. ¿Y de quién viene el llamado, hermanos? En la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, en donde ese llamado tenía una serie de instrucciones claves, precisas, para poder cumplir al pie de la letra todas esas instrucciones. Dios habló a hombres y mujeres haciéndoles un llamado específico. Lamentablemente, en ocasiones no hacían como se les había mandado o se les había dicho. Y esto resultaba en un completo caos, hermanos. Cuando no seguimos las instrucciones de este libro, lo demás va a generar un caos. Hermanos, si hasta en un aparato electrónico, si usted compra un aparato electrónico hoy en día, ¿a poco usted agarra el instructivo, agarra y lo hace bolitas y lo tira? ¿Verdad que no? No, ahí andamos ahí hasta con una lupa, los que ya no vemos bien, para ver las letritas tan chiquitas y ver qué me dice si ese tornillo va en tal o qué lugar. Si hasta para empotrar una televisión, hermanos, digo, ustedes que tienen una de, ¿cuántas pulgadas, Antonio? Unas televisionzotas, de las más grandes. No sé cuántas, hasta ya no abarcan las manos, ¿verdad? Para decir una televisionzota. Con un cuidado, que no se les vaya a pasar un tornillo, que no se les caiga, porque si se les cae, ahí te encargo, Coppel. Imagínense. Entonces, tienes que buscar las instrucciones. Igual, Dios les dio las instrucciones claras y precisas, pero muchas veces no lo tomaban en cuenta, hermanos. No tomaban en cuenta lo que Dios decía, y después los resultados eran caos, eran frustraciones, eran adversidades terribles por no seguir las instrucciones como Dios les había dicho. Por mencionar algunos ejemplos, vemos a Abraham, a Moisés, a Gedeón, Samuel, Jeremías, María. Si hablamos del Señor Jesucristo en cuanto a Hijo de Dios, los apóstoles, entre otros, etcétera. Entonces, eso, hermanos, Dios lo ha mencionado en su palabra, de que el llamado precisamente viene de Él, ¿sí? Por ver un ejemplo, hermanos, de quién es el que llama o de quién viene el llamado, acabamos de leer en el Salmo, gracias, 100, ¿verdad? Y yo creo que para entender así el panorama de quién es el que llama o de quién viene el llamado, nos basta con aterrizar el Salmo 100, en donde nos dice el versículo 3. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo leen una vez más? ¿Qué dice? Hermanos, y aquí está el problema
¿De quién viene el llamado? El llamado viene de Dios. ¿Pero por qué viene de Dios? Porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Shaddai, porque Él es el que nos sustenta, Él es el que formó todas las cosas. No hay nadie como Él. Él es Dios, hermanos. Y ese llamado, el llamado a la salvación, viene de Dios. El llamado al servirle viene de Él. Lo que Él hizo con diferentes hombres como Abraham, Moisés, Gedeón, era un llamado divino, era un llamado que podía darle las garantías a todos aquellos que obedeciesen al pie de la letra tal llamado por medio de su palabra. Y dice aquí, reconoced que Jehová es Dios. Y ahí está el problema, no reconocemos a Dios en nuestra vida. Y aún como creyentes, hermanos, es triste, pero dejamos de reconocer a Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes dónde está el reflejo de ello? Dejamos de congregarnos. Cuando el Señor dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen, ¿sí o no? Hermanos, no hay mejor lugar para estar en el domingo que la iglesia del Señor. ¿No lo creen? Porque si tú te quedas ahí viendo el partido, viéndola ahí esperando que te den la barbacoa, esperando lo que tú quieras, ¿sabes que el tiempo ni se aprovecha? ¿Y sabes que vienen los conflictos uno y otro y no hay bendición? No sé a cuánto les ha pasado esto. Cuando te quedas por quedarte, no hay bendición. Pero en cambio haces el esfuerzo y vencen las barreras, vencen los obstáculos, vencen las críticas, vencen la economía también. Y llegas a este lugar, entonces puedes comprobar que ciertamente la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero es Dios, hermanos, es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Y miren, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, hermanos, Él es el todo para nuestra vida. Él nos ha formado. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Él es, hermanos, es una bendición estar aquí en este lugar. Y claro, la Biblia dice que Dios es espíritu, amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muchas gentes quieren ver espectáculos, quieren ver las imágenes, quieren ver para poder hacer, hermanos, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Es lo que dice el Señor. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Eso nos llama de la autosuficiencia que creemos tener. Es como cuando dices, yo no necesito de Dios. Yo no necesito ni ir a la iglesia. Mira, ¿para qué voy a la iglesia? Con que ponga ahí al padre Cota, digo, no, al otro. Muchos ven la misa, Ya lo destituyeron a este señor, creo, a un sacerdote que es muy polémico. Ya la Iglesia Católica ya lo destituyó por no sé qué. Al rato ven el chisme. Pero, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor en la casa yo puedo leer la Biblia, ¿sí o no? No necesito ir a la iglesia. En la casa yo puedo cantar, ¿sí o no? No, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ver malas caras? Dicen algunos. Mejor me veo al espejo. ¿Verdad? Hermanos, la iglesia es importante. ¿Sabes que lo que tú tienes es gracias a Dios? ¿Tienes vida y salud, mi hermano? ¿A quién se debe? ¿Tienes fuerzas? ¿A quién se debe? Hey, ¿tienes coeficiente intelectual? Es gracias a Él. ¿Tienes un techo donde dormir? ¿Tienes frijolitos y sopita ahí en casa? Bendito el Señor. ¿Tienes arrachera? Gracias a Él, comparte. Sí, o sea, todo es gracias a Él, hermanos. No, qué egoísmo pensar que lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo y nuestra capacidad intelectual. Hermanos, eso no está bien, porque Dios dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Es lo que Dios nos dice. Entonces, si hablamos de los llamados de Dios, hermanos, es interesante notar cómo, esto ya nomás lo voy a subrayar, cómo Dios es el que llama. Llama para un propósito específico y divino, y solamente el que llama es Dios. No llama el hombre, porque Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, Dios llama a la salvación, no el hombre. Yo no sé por qué las personas tienen que confesar sus pecados delante de una persona que es igual o peor de pecador. Solamente Dios llama a la salvación, no llama al hombre, no llama a la familia, no llama al líder espiritual. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 3, hermanos, es nomás para mencionarlo, ahí encontramos cómo es que Dios es el que llama. Llamó a este personaje llamado Samuel, pero sucedieron cosas muy interesantes, que eso lo vamos a ver en la próxima reunión que tengamos. Y quisiera dejarles solo con este pensamiento. Dios nos ha hecho un llamado a la salvación que es en Cristo Jesús. Y aunque no somos los más sabios, porque no lo somos, ni los más eruditos, porque no lo somos, ni los más inteligentes, porque no lo somos, Dios nos ha hecho un llamado sagrado por medio de este libro que es su palabra, hablándonos acerca de lo que es el Evangelio. En ese Evangelio único y precioso, en donde encontramos que Cristo dio su vida por nuestros pecados, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que está a la diestra del Padre, y que en el momento en que yo le creí, me arrepentí y le acepté en mi corazón, soy su hijo. Y eso nadie lo va a cambiar. Y el día que Él quiera para mi vida, yo sé que voy a estar delante de Él y le veré tal y como es Él. Dios los bendiga, hermanos.